Platón, uno de los más grandes filósofos de la antigua Grecia, cuyo pensamiento ha influido profundamente en la filosofía occidental, es un magnífico ejemplo de cómo una mente aguda puede transformar no solo su propio tiempo, sino también las generaciones venideras. Nacido alrededor del año 427 a.C., su verdadero nombre era Aristócles, pero se le conoció por su apodo, Platón, palabra que significa ancho y que probablemente hacía referencia a su complexión o capacidad mental. Platón fue discípulo de Sócrates, el filósofo que, mediante sus preguntas incisivas y su inquebrantable búsqueda de la verdad, dejó una huella imborrable en su estudioso joven. La ejecución de Sócrates en 399 a.C. tuvo un profundo impacto en Platón, quien, decepcionado con la política ateniense, se volcó a la filosofía donde exploró conceptos sobre la justicia, la belleza y el bien, dejando un legado escrito a través de los diálogos. Uno de sus textos más célebres, La República, presenta una exploración de la justicia y el orden ideal de la sociedad, donde Platón describe su visión de una ciudad gobernada por filósofos reyes. Dentro de esta obra, se encuentra la famosa Alegoría de la Caverna, una historia que ha cautivado a pensadores durante siglos y que ofrece una metáfora sobre la iluminación y el conocimiento. En ella, sostiene que los humanos viven en una caverna viendo sombras en las paredes, y solo a través de la sabiduría y la razón pueden llegar al mundo de las ideas, una realidad superior e inmutable que constituye el verdadero conocimiento. Además de sus contribuciones filosóficas, Platón fundó la Academia en Atenas, una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental. En esta escuela, no solo se enseñaba filosofía, sino también matemáticas, ciencias y política. La Academia continuó su funcionamiento por casi 1000 años, aunque fue clausurada temporalmente tras la muerte de Platón en el 347 a.C. Su cierre definitivo no ocurrió sino hasta el año 529 después de Cristo, cuando el emperador romano Justiniano ordenó el cierre de todas las escuelas filosóficas paganas. El impacto de Platón en la filosofía occidental es profundo y permanente. Sus ideas sobre la realidad y el conocimiento configuraron las bases del pensamiento idealista. Fueron debatidas e interpretadas por filósofos desde la antigüedad hasta nuestros días. A través de sus obras, influyó en gigantes del pensamiento como Aristóteles, su alumno más famoso. Ha dejado resonando sus preguntas sobre la existencia y el conocimiento, desafiando a cada nueva generación a buscar la verdad y a comprender la naturaleza del universo y del ser humano. En una pequeña plaza de Atenas, el bullicio del mercado se mezcla con el aire cálido del mediodía. Es el siglo V a.C., y en medio de este caos diario, un hombre de apariencia humilde pero con una mente aguda camina con una serenidad que parece anacrónica. Se trata de Sócrates, el célebre filósofo que ha revolucionado la manera de pensar de los atenienses. No posee riquezas ni títulos, y su atuendo simple lo hace indistinguible entre los ciudadanos comunes, a excepción de un detalle, su intensa mirada. Sócrates camina entre los hombres y mujeres de la ciudad, entablando diálogos con todos aquellos que desean conversar. Su objetivo no es enseñar de manera tradicional, sino más bien desafiar las creencias y suposiciones, cuestionando constantemente. Su metodología conocida como la mayéutica, implica hacer preguntas estratégicas para ayudar a los demás a llegar a sus propias conclusiones, un proceso que refleja la búsqueda de la verdad a través de la razón y el intelecto. En esta ocasión, Sócrates se encuentra en diálogo con Meno, un joven noble que está decidido a comprender la naturaleza de la virtud. Dime, Sócrates, pregunta Meno con cierto aire de superioridad, ¿se puede enseñar la virtud o es simplemente innata? Sócrates, conocido por nunca ofrecer respuestas directas, sonríe levemente antes de responder. Antes de que podamos responder eso, Meno, comienza Sócrates, debemos primero entender qué es la virtud. ¿Es una única cosa o son muchas virtudes? ¿Acaso se manifiesta igual en hombres, mujeres, niños y ancianos? Demos un paso atrás y examinemos nuestra premisa inicial. Meno, un poco desconcertado por la respuesta que refleja más preguntas que soluciones, acepta participar en la reflexión.
A través de su característico método, Sócrates lleva al joven a reconocer que su concepción inicial de la virtud como una cualidad simple y universal es demasiado superficial. Lo guía hacia un entendimiento más matizado según el contexto y la persona. En cada diálogo que sostenía, Sócrates hacía evidente su firme creencia de que los cuestionamientos refuerzan el proceso del conocimiento y que el verdadero saber proviene de reconocer la propia ignorancia. Así transcurren las horas en la plaza de Atenas, con Sócrates dejando una huella indeleble en todos los que de alguna manera cruzan su camino. Su método, aunque simple en la forma, capturó la esencia del pensamiento crítico. Aún tras siglos, inspira a quienes buscan respuestas no solo en la filosofía, sino también en los aspectos más triviales de la vida. La actitud de Sócrates hacia el conocimiento invita a un análisis perpetuo, una serie interminable de preguntas en busca de la verdad. Un legado que sigue siendo crucial en la educación contemporánea. Para más conocimiento, suscríbete a mi canal de biografías. Superhéroes de la historia. Confucio, o Confuci, es reconocido como uno de los filósofos más influyentes de la antigua China cuya filosofía ha dejado una huella indeleble en la cultura china. Nacido en el estado de Lu en el año 551 a.C., vivió durante un periodo de gran agitación política en China, conocido como el periodo de primaveras y otoños. Las enseñanzas de Confucio, recopiladas por sus discípulos en las Analectas, buscan establecer una sociedad ordenada mediante principios éticos claros y una moral personal rigurosa. Central a su filosofía es el concepto de Ren, que se traduce a menudo como benevolencia o humanismo. Este valor enseña que uno debe actuar con virtud y respeto hacia los demás. Para Confucio, la familia era el núcleo de la sociedad con la piedad filial, xiao, como uno de los principios fundamentales, enfatizando la importancia del respeto hacia los padres y ancestros. Otro aspecto crucial de su pensamiento es Li, que se refiere a los rituales, normas y comportamientos correctos que deben regir la vida pública y privada. A través de Li, se fomenta la armonía social y la estabilidad política. Confucio también introdujo la idea del Junzi, o hombre noble, quien actúa guiado por la moral y la ética, en lugar de buscar solo beneficio personal. El impacto de las enseñanzas de Confucio se vio plasmado en muchas dinastías chinas posteriores, siendo particularmente preeminente durante la dinastía Han, cuando el confucianismo se convirtió en ideología estatal. Los exámenes imperiales, que determinaban el acceso a la administración pública, estaban profundamente influenciados por el pensamiento confuciano. Esto aseguraba que sus principios se entrelazaran con el tejido gubernamental e institucional del país. En la sociedad contemporánea, las enseñanzas de Confucio continúan influyendo, no solo en China, sino también en otras partes de Asia Oriental, como Corea y Japón. La ética confuciana sigue visible en las esferas social, educativa y política. Por ejemplo, el énfasis en la educación y el aprendizaje autodirigido persiste en el sistema educativo chino. Las ideas de armonía social y respeto hacia la jerarquía todavía se reflejan en las relaciones personales y profesionales. Sin embargo, la modernidad y la globalización han planteado nuevos desafíos a las enseñanzas confucianas. En un mundo cada vez más individualista y económicamente orientado, algunos aspectos del confucianismo han entrado en conflicto con tendencias contemporáneas occidentales. A pesar de esto, la resiliencia de las ideas confucianas resalta su flexibilidad para adaptarse a nuevas realidades, mostrando la temporalidad de los principios fundamentales de Confucio sobre la ética y la moralidad. Los estudios modernos siguen explorando y reinterpretando su legado, asegurando que sus ideales perduren y continúen influyendo en la humanidad, defendiendo la importancia de una sociedad justa y armoniosa, basada en la virtud personal y el respeto mutuo. Aristóteles, nacido en el año 384 a.C. en Estagira, fue uno de los filósofos más influyentes de la historia. Estudió en la Academia de Platón en Atenas durante 20 años, donde desarrolló un profundo respeto por su maestro. Aunque posteriormente se alejaría de sus enseñanzas para explorar sus propias ideas. A la muerte de Platón, Aristóteles dejó Atenas y se dedicó a recorrer varias ciudades-estado griegas, donde continuó sus investigaciones filosóficas y científicas. Durante este periodo, se dedicó a la observación y al estudio de la naturaleza, actividades que influirían profundamente en su enfoque empírico del conocimiento.
En el 343 a.C., fue llamado a la corte del rey Filipo II de Macedonia para hacerse cargo de la educación de su hijo, Alejandro, quien luego sería conocido como Alejandro Magno. La enseñanza de Aristóteles a Alejandro el Grande fue un capítulo crucial en su vida. Durante este tiempo, Aristóteles ejerció una influencia considerable en el joven Alejandro, inculcándole una apreciación por la filosofía y las artes. Sin embargo, su relación con Alejandro se deterioró con el tiempo, particularmente después de que Alejandro se convirtió en rey. Tras dejar la corte macedonia, Aristóteles regresó a Atenas, donde fundó su propia escuela, el Liceo. Esta institución se distinguía de la Academia Platónica por su enfoque más pragmático y diverso. En sus enseñanzas y escritos, Aristóteles abordó una amplia variedad de temas. La filosofía de Aristóteles estaba firmemente arraigada en el realismo. Contrario a su maestro Platón, quien postulaba la existencia de un mundo de formas ideales, Aristóteles sostenía que la verdadera esencia de las cosas residía en su sustancia material y concreta. En el ámbito de la ética, Aristóteles desarrolló la teoría de la virtud, que proponía que todas las acciones humanas buscan un fin último, que se identificaba con la felicidad o eudaimonía. Según Aristóteles, para alcanzar este estado de plenitud, el ser humano debía cultivar virtudes morales. Aristóteles murió en el 322 a.C., después de haber logrado establecer un legado que trascendió generaciones. Su impacto en la filosofía occidental fue monumental, al proporcionar herramientas fundamentales para el análisis lógico, la observación empírica, y la comprensión de las estructuras de poder y ética. Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, fue una figura influyente cuyos trabajos han moldeado profundamente la psicología moderna. Nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, en lo que hoy es la República Checa. En 1860, su familia se mudó a Viena, donde pasaría la mayor parte de su vida. Freud comenzó sus estudios en la Universidad de Viena en 1873, inicialmente orientado hacia la medicina y la fisiología, pero finalmente su interés se centró en la neurología. El enfoque de Freud en la mente inconsciente lo llevó a desarrollar teorías sobre el funcionamiento del cerebro que eran revolucionarias para su tiempo. En 1885, viajó a París para estudiar junto al neurólogo Jean-Martin Charcot. Charcot influyó significativamente en su desarrollo profesional, especialmente en el uso de la hipnosis como método terapéutico. Al regresar a Viena, Freud comenzó a trabajar con Joseph Breuer, otro médico que utilizaba la terapia de conversación. Juntos publicaron Estudios sobre la histeria, en 1895, un texto que sentó las bases del psicoanálisis y presentó el caso de Anne Nao, un paciente que se volvió emblemático en sus estudios. Freud propuso que las experiencias traumáticas y reprimidas formaban la raíz de muchas enfermedades mentales. En 1900, Freud publicó La interpretación de los sueños, quizás su obra más icónica. En este libro, presentó la idea de que los sueños son una manifestación del inconsciente y utilizan el lenguaje simbólico para comunicar deseos y conflictos reprimidos. Este trabajo introdujo conceptos como el ello, el yo y el superyo, que se convirtieron en pilares del psicoanálisis. Freud también es conocido por su teoría de la sexualidad infantil, lo cual fue altamente controvertido en su época. Sus obras sobre este tema incluyen 3 ensayos sobre teoría sexual, 1905. Según Freud, las experiencias de la infancia en relación con la sexualidad eran fundamentales para el desarrollo de la personalidad de un individuo. A lo largo de su carrera, Freud escribió extensivamente y expandió sus teorías en obras como Más allá del principio del placer, 1920, Psicología de las masas y análisis del yo, 1921, y El malestar en la cultura, 1930. A través de estas, exploró temas como la pulsión de muerte, las dinámicas de grupo y la relación entre el individuo y la sociedad. En 1938, con el auge del nazismo, Freud, siendo judío, emigró a Londres para escapar de la persecución. Falleció el 23 de septiembre de 1939 después de varios años de padecer un cáncer oral.
A pesar de que muchas de sus teorías han sido criticadas o reinterpretadas, el legado de Freud sigue siendo inmenso. Freud sentó las bases de muchos aspectos del estudio moderno de la mente y su influencia se extiende más allá de la psicología, abarcando áreas como la literatura, el arte y la cultura. Su figura sigue siendo objeto de extensivo estudio y discusión, reflejando la profunda complejidad y riqueza de su obra.